Hola, hola. Bueno, yo por acá, el día de hoy, quiero venir a traerles una información supremamente importante en todos mis lives. Quiero dejarles algo para que trabajémonos adentro y poder lograr nuestro propósito, ¿no es cierto? Recuerden que trabajar la mentalidad femenina es importante para lograr todo lo que nosotros anhelamos. Soy una mujer fiel, muchachas, a que si hacemos transformaciones mentales, pero también tenemos que tener un equilibrio en otros aspectos como emocionales, también podremos sacar aquellos proyectos y todo lo que nosotros nos merezcamos. Como todos saben, mi nombre es Claudia Naranjo, o para los que no saben, porque hay unos que no me han visto, soy la creadora del método de la metamorfosis, creadora de Sisu, fundadora de Sisu. ¿Por qué nace Sisu? Sisu tiene el nombre finlandés donde dice que todo lo que yo llevo adentro es tenacidad y coraje, ¿no es cierto? Pero eso no nace con todas las personas. Eso nace con aquellas que quieren trascender y quieren hacer un cambio consigo mismas. Y para eso se requiere de tener disciplina. Y la disciplina solamente se va adquiriendo ya me faltó por acá conectar al live de ahora sí. Permítanme. Me faltaba conectar a Instagram. Ahora sí. Entonces, sé que cada una de nosotras tenemos sueños diferentes, pero la verdad es que muchas veces no sabemos equilibrar todo lo que nosotras queremos, porque no tenemos un plan de vida, no sabemos hacia dónde vamos. Y cuando nosotros empecemos a trascender lo más importante, que es el tema de hoy, de cómo vencer el miedo y lograr lo que nos proponemos, podremos llegar a donde queramos. Pero eso no se hace así de la noche a la mañana. Hay un trabajo arduo, hay un trabajo fuerte con nosotros mismos. Y créeme que cada una de nosotros, ese trascender que queremos dar más allá, es de una decisión. Y es un proceso, porque es que esto no se logra inmediatamente. Este proceso se va logrando paso a paso. Por eso mi metodología, el método de la metamorfosis, empiezas desde oruga hasta la transformación, hasta convertirte en mariposa. He estado hablando mucho de mi workshop, que los quiero invitar para que se inscriban. He creado en la parte del perfil, van a encontrar la información del like para que se metan, del link para que se metan a mi página y me sigan en el grupo del WhatsApp, donde voy a estar dando herramientas y vayan conociendo de qué trata el workshop. Creo que si no nos miramos a nosotras mismas, pues no vamos a poder vencer ni el miedo. Y no solamente es esta emoción, tenemos muchos más. Tenemos la tristeza, tenemos el victimismo, tenemos los celos, pero tú sabes por qué. Muchas veces, si nosotros no estudiamos estas preguntas que nos hacemos continuamente, de verdad que no vamos a trascender donde queremos ir. Entonces, mi metodología, el método de la metamorfosis, que son 4 fases, pero estamos en el análisis de conducta, que es la primera fase que yo quiero que entremos para que te analices y aprendas a hacer esas preguntas y a responderte qué te hace falta para trascender todo lo que estás buscando. Entonces, ¿cómo vencer el miedo y lograr lo que nos proponemos? Para iniciar, vamos a hablar primero de qué es el miedo, ¿cierto? Lo que sí tenemos que tener claro es que para poder entender esto,
tenemos que conocernos. Para aquellas personitas que quieren dar ese paso, que las invito a que se conozcan, porque es la única forma de lograr lo que quieres trascender. Si tú no sabes quién eres y si estás en este proceso y te gusta escuchar todo lo que tiene que ver referente con el desarrollo personal, van a estar constantemente escuchando esto. Hay que conocerse. Y ahí es donde vamos, que todos tenemos estructuras diferentes. Ahí es donde vamos, ¿por qué no nos trabajamos internamente? Si nosotros nos hiciéramos esas preguntas constantemente de por qué tengo miedo, de por qué tengo tristeza y aprender a analizar esas emociones que son las que me producen aquello que quiero ir a lograr, ahí es donde empezamos a trascender y a transformarnos y a autoobservarnos constantemente. Pero para eso, cada una de ustedes es diferente. Todo mundo nace con dones y ni siquiera conocen ese don que tienen consigo mismas. Cuando nosotros aprendemos a conocer esos dones tan espectaculares que tiene cada una y por qué cada persona está al lado de nosotros, porque cada una nos enseña cosas maravillosas, pero como nosotros no vemos mucho más allá, porque es que nosotros vemos siempre hacia afuera, hacia el otro, lo que él tiene que cambiar para yo estar feliz. Y la que tiene que cambiar somos nosotras para poder trascender, para poder cambiar de oruga a mariposa, ¿sí? Esa realización que tanto buscas, porque la mayoría de personas que buscamos diariamente son logros, éxito, cosas materiales, sin entender el trascender que primero tengo que trabajarme yo para poder lograr todos esos aspectos, seguridad, autoestima, amor, esa palabra de amor, de entender al prójimo, no estar culpando, juzgando, mirando. Es más, en mi herramienta de la metodología, el método de la metamorfosis, es algo que a mí me gusta explicarles mucho en el sentido de que cuando tú aprendes el enneagrama, lo único que haces es juzgar el de afuera, pero lo que no comprendes es que esa personita también está en una lucha constante, también me han hecho muchas veces la pregunta de que si las personas hacen las cosas, es que ella las hace y ella sabe por qué las hace. Muchas veces si nosotros mismos no sabemos si actuamos de algo que no nos parece y que a veces nos quedamos pensando, así mismo son los demás. Entonces, cuando aprendemos a comprender todos esos aspectos de las 4 dimensiones de la vida, de qué tengo que trabajarme, qué es mi vida personal, de la calidad de vida donde vivimos constantemente, de que queremos más y por bien de vivir en la gratitud. Cuando nosotros buscamos lo otro externo y no estamos con esa calidad de vida, de mi trabajo, amarlo, no quiere decir que te tengas que quedar solamente con unos recursos pocos, sino que tú puedes surgir más allá, pero tienes que escalar y desde lo personal, luego vas escalando la calidad de vida, porque muchas veces queremos lograr el éxito sin ir dando paso a paso referente a las relaciones y la realización, que son los bienes materiales, el éxito, las finanzas y el dinero. Pero todo lo queremos fácil, así, y ahí es donde entra el miedo. Entonces empecemos hablando qué es el miedo, ¿cierto? El miedo es la señal de por qué por ese lado no es, ¿no es cierto? Nosotros decimos, no. Habemos personas que somos más de reaccionar y de hacer las cosas mucho más rápidas sin pensarlas. Hay personitas que para lanzarse y no tener el miedo, son esas personas que muchas veces para tomar esa decisión necesita orientación. O están esas otras personitas que les meten mucho el corazón, entonces para dar ese paso piensan más en los demás, piensan más en el pasado y piensan en otros aspectos diferentes para mirar cómo dar ese paso. A veces se sienten culpables. Bueno, así sucesivamente, cada personalidad tiene un miedo diferente. Ahí es donde cuando cada uno nos conocemos, se van a dar cuenta que en el momento que haya un vínculo en las relaciones, ahí es donde uno aprende y ya uno no ve el otro como frustración, sino que el otro es el que me está mostrando primero, me puede estar enseñando
o también hay que enseñarle a esa persona a poner límites después de que yo sepa dentro del eneagrama cómo es la estructura de esa persona, entenderla y saber ir encaminados de la mano para llegar a un equilibrio, porque las relaciones son equilibrio. Las relaciones muchas veces se convierten donde muchas veces la persona está o una encima de la otra y eso se vuelve como una resignación. Y el hecho tampoco es ese, porque es que pensamos que las personas van a cambiar, ¿no es cierto? Puede que esa persona sea una experiencia de vida donde tú no tienes que estar, porque es que las relaciones a veces tienen su final, pero ahí es donde debes de comprender por qué cuando tú te conoces ya aprendes a entender esos valores que tanto quieres para ti, ¿sí? Entonces, hablando ya en cuestión del miedo, cuando entramos a una relación, cuando entramos a algo, a un logro, cuando entramos a la calidad de vida que es como el estrés, todo lo que vivimos cotidianamente, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí es donde vamos, tengo que trabajarme a mí misma, ahí es donde entra la vida personal. Si yo sé que tengo un miedo, ¿por qué tengo el miedo? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos ese miedo? Es porque percibimos amenazas, porque percibimos peligros o algo desconocido. Algo que siempre me pasa, he ido aprendiendo que cuando yo hice mi carrera de abogada, que yo más adelante les voy a contar como la anécdota, ¿qué pensaba yo? Que yo no era capaz porque traía una creencia de redactar porque me crearon algo en mi pasado. Entonces, al entrar a lo desconocido, pues traía esta creencia y fuera de eso, pues yo no lo analizaba y no lo miraba. Entonces, algo muy importante que para mí es entender por qué amenazas y peligro, que son dos cosas diferentes a lo desconocido. Más adelante te explico qué quiere decir eso. Pero entonces, cuando entramos acá, ¿qué pasa? Existen tres cosas. Unos huyen, otros luchan y otros se paralizan. ¿Quiénes son los que huyen? Los que huyen son los que no quieren sentir dolor, porque en el momento que están haciendo algo, están en su zona de confort. Y si no salen de esa zona de confort y les dolió y fue madre, pero no sé, hagámoslo de cuenta en un proyecto, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un proyecto como por ejemplo, si yo quiero escribir un libro y si yo traigo una creencia limitante que no me lo permite, tengo que mirar por qué tengo esa creencia y estudiarme a mí misma. Fuera de eso, el miedo de mi creencia limitante de pronto es que me va a quedar malo o no voy a redactar bien porque esa era una creencia limitante que traigo. Entonces, ahí yo qué hago? Cuando yo empiezo a redactar, entonces empiezo a tener un miedo, la cual hace que yo huya y digo, no, o sea, me cuesta, es como cuando yo empecé a grabar videos, a mí esto me costaba. Y tal vez el hecho de exponerme a que dijeran los demás, pero cada día yo vengo y trabajo poco a poco. Al principio fue mucho más complicado. Ahora cada día voy soltando y voy mirando cómo quitar ese miedo de mí. Pero como hice, sabiendo quién era, transformándome a mí misma, trabajándome a mí misma, ¿no es cierto? Luego está las personas que luchan. Creo que yo también tenía esto porque dentro de existe las personas instintivas, las personas que reaccionan automáticamente y reaccionan al miedo. Entonces, esas tipos de personas son impulsivas, como era yo, y agresivas, ¿no es cierto? No quiere decir que aún no tengo esa potestad a veces de decir las cosas que realmente no comparto, pero aprendí a decirlas de una manera diferente. Ahí es donde vamos también con los tipos de personalidades, cómo reciban ese tipo de cuando uno le habla a la persona. ¿Por qué? Porque es que hay personas muy emocionales, entonces hay que saberles hablar para poder que no se sientan ofendidas. Pero fue que nos enseñaron a ver siempre hacia el entorno de que tenemos que agradarle a todo el mundo. Y definitivamente
lo que tenemos que hacer es trabajarme a mí. Y yo siempre he dicho, yo voy en una ola y voy con mi sueño, con mi propósito, con mis metas muy bien construidas, porque si tú no sabes para dónde vas, cualquier luz te sirve. Entonces, cuando estas personas tienen miedo, que son las personas que reaccionan, pues en algún momento que estén haciendo algo y de pronto las personas lo ataquen, van a reaccionar con ese miedo. Igualmente están las que se paralizan. Este tipo de personas son las que se quedan inmóviles, que no toman decisiones. Hablemos ahí como por ejemplo de las personas que piensan mucho, se llaman los mentales. La que estaba hablando anteriormente, que son las personas que luchan, son las instintivas. Cada uno de nosotros tenemos una triada, pero predomina una más que otra. Hay personas instintivas que son las fuertes, que hablan duro, que son personas que a veces no son muy sutiles, son territoriales. Están las personas mentales que necesitan la seguridad para dar el paso, piensan mucho y no llegan a su objetivo. O están esas personitas emocionales, primero, que viven por el que dirán, que viven por las personas, que si no las están aplaudiendo, mejor dicho, o sea, mucho por la apariencia, mucho por el ayudar. Entonces, si esa persona necesita ayudar y dar y no se le agradece también, o están las personitas que viven como víctimas, o sea, entonces todo eso está arraigado dentro de nosotros. Siempre va a haber una que predomine más que la otra. La mía siempre ha sido la instintiva. ¿Por qué la instintiva? Porque la instintiva es cuando yo reaccionaba automáticamente sin pensar. Entonces acá es donde necesitamos el pensar, el actuar y el sentir, que ahí es donde vamos de la triada, que es los mentales, el instintivo y el de corazón, que son emociones. Cuando tú aprendes a identificar estas tres cosas de cuáles te faltan para poder impulsarte, porque hay personas que no tienen miedo, pero muchas veces a las reacciones de la vida van por el camino como en automático. Eso lo manejamos todo, pero siempre con la estructura diferente de cada uno como somos. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos todo el tema de huir, que son los que no se quedan porque me está doliendo, porque cuando usted está haciendo algo nuevo le va a doler, el que lucha y se enfrenta hacia los demás cuando tiene algo para entregar y la atacan, pues siempre va a reaccionar, o están los que se paralizan, ¿no es cierto? Pero nosotros nunca nos escuchamos, nunca. Nunca nos escuchamos y nunca nos preguntamos. O sea, ¿por qué yo no logro lo que quiero? Este miedo que yo tengo, ¿por qué no me deja avanzar? ¿Qué tengo que empezar a verme dentro de mí? Porque es que nunca escuchamos nuestras emociones, nunca nos vemos y nos analizamos, sino que siempre nos estamos defendiendo. Hay personitas que dentro de su personalidad y su identidad saben que tienen esa forma de estar diciendo mentiras, de estar autoengañando. Esa persona lo sabe, pero si aprende a ver eso y no le gusta, entonces lo cambia. Uno de mis trabajos que yo más hice fue el tema, y es más, muchas veces también nos crucificamos y nos damos látigo porque el que está afuera me ve a mí diferente. Y yo soy una persona instintiva, de una persona de carácter fuerte, pero aprendí a ver mis facciones. Yo decía, yo nunca me río, soy rígida, por todo pongo problemas. Entonces empecé a mirar, pero era por mi personalidad de la perfección. O sea, todo tenía que marchar a la perfección. Entonces, cuando tú aprendes a mirar eso, entonces dice, bueno, yo tengo control, no lo quiero tener, ¿cómo voy a trabajar eso? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo respondemos siempre al miedo, no es cierto? Entonces, muchas veces el miedo no responde, o sea, siempre responde a peligros reales. O sea, nosotros muchas veces en esta era que estamos viviendo no comprendemos dos razones importantes. O sea, ¿cómo sé que es real y cuándo sé que el miedo no es real? ¿No es cierto? Porque hay cosas de que realmente son reales y estoy viviendo en el momento, pero muchas veces el tema de lo que yo veo hacia afuera, que es un problema mío interior, como el miedo al fracaso, al rechazo y a la incertidumbre,
hace que yo me imagine cosas que no están pasando. Entonces yo me voy para el futuro y me creo miles de cosas y realmente no están pasando. Cuando tú aprendes a vivir en la realidad y a mirar el problema en el momento, hablemosles de aquellas personitas que muchas veces quieren lograr materializar algo. Si tú llegas y quieres hacer una capacitación o algo para el futuro, tú te vas para allá y creas todo allá, pero no vienes acá en el momento presente para empezar a construirlo. Si no empezamos a mirar esa parte, no vamos a ser capaces y es donde nos paralizamos. Porque solamente estoy yendo al futuro, pero no lo estoy trayendo a la realidad. Entonces, ¿qué hago? Estoy maquinando, imaginando, pero nunca voy a hacer nada de lo que necesito realmente. Entonces, ahí es donde entra el tema de los componentes del miedo, que es el miedo real versus el miedo percibido. Entonces, ¿cómo identificamos el miedo real? Surge en situaciones de un verdadero peligro. ¿Por qué? Muchas veces tú vas caminando y sale un animal o sale una persona que te va a robar, ¿no es cierto? O hay un accidente, estás viviendo eso en el momento. Ahí tienes un miedo que tienes que enfrentar en el momento que a veces uno no sabe cómo va a reaccionar, pero eso es algo real. Y ahorita hablemos el miedo percibido o psicológico. Este es el miedo más común hoy en día y se basa en las interpretaciones y las creencias. Entonces hablemos, por ejemplo, del miedo al fracaso, al rechazo o al perder el control. Una de las cosas que siempre manejamos es querer manejar el control de todo, ¿no es cierto? En la vida todo es equilibrio, porque es que tampoco podemos decir yo no voy a controlar, o sea, hay que saber aprender a controlar, sino que es que lo hacemos excesivamente a como nosotros somos. Entonces, un ejemplo, yo trabajo con alguien, esa personita tiene una estructura diferente cómo trabaja y yo tengo mi estructura como yo soy. Entonces, yo permito que yo formo un checklist de lo que yo necesito que esa persona haga, porque ahí estoy haciendo un control de que eso sí se cumpla. Pero no voy a estar encima de la persona cada 5 minutos y ya terminó. Yo le doy sus tareas, permito que la persona las haga y estoy pendiente de que vaya funcionando. Pero nos enseñaron, ya terminó, ¿qué hizo? ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está chateando? ¿Usted? No, o sea, permita que cada quien sea responsable, pero hay que también mirar esos límites de qué personas tienen alrededor suyo para también poner límites, porque muchas veces la personalidad del otro también tiene unas características que de pronto no son personas conscientes y también hay que aprender a aterrizarlas. Y ahí es donde nacen los límites, ¿sí? Entonces hablemos, por ejemplo, de que lo percibido es más común del día a día y se basa en las interpretaciones y las creencias. Por ejemplo, el miedo a lo que les hablaba del fracaso. Entonces, estos miedos no representan un peligro inmediato, o sea, son cosas que van más allá. O sea, si yo voy y digo, ay, yo quiero montar un negocio y si yo empiezo a darle parálisis, no, pero es que esto, ¿será que sí lo monto? No, pero es que de pronto no funciona. Entonces, ahí es donde viene ese peligro inmediato que pues está formando un impacto significativo en nuestras decisiones y comportamientos, porque nos quedamos dándole vueltas a las cosas y no tomamos decisiones. O también está aquella persona como es la que va en la lucha, o sea, esa persona se mete y se lleva a todo el mundo por encima y lo logra, pero ¿qué? ¿Qué está logrando también? Porque no tienen nada explícito ni tienen nada para dónde va. Entonces, cuando llega allá sin pensar, entonces también viene y choca contra lo que realmente estaba buscando. Entonces, ¿por qué el miedo limita el logro de mis metas? ¿No es cierto? El miedo limita nuestras metas porque nos frena antes de actuar. Y no solamente, por ejemplo, dentro de mi personalidad, siempre he sido una persona de hacer y de actuar y me he metido y a mí nadie me quita de la cabeza lo que yo quiero, porque de igual manera tenemos que tener ese coraje y esa tenacidad de que yo voy a lograr lo que yo quiero,
pero lo vamos a hacer de la manera diferente, trabajándome a mí, sabiendo cuál es mi estructura de lo que yo debo trabajar para poder lograrlo. Entonces, ¿qué pasa? Nos lleva a evitar riesgos. Ahí posponemos y no tomamos las decisiones. ¿Por qué? Porque sobreplanificamos o nos quedamos sin pasar a la acción, ¿no es cierto? Entonces, yo era una de las personas por ser perfeccionista o soy perfeccionista porque eso nunca lo voy a cambiar, solamente que ya sé manejarlo y yo ya no sobreplanifico. Cada día abro más mi mente para aprender a trabajar todos esos aspectos negativos de ese miedo que me da a hacer algo. Un ejemplo, hablemos de los lives. Algo supremamente importante que quiero invitar también a todas aquellas mujercitas que quieran estar en un encuentro de mujeres el 24 de noviembre en Pueblito Cafetero a la 1 de la tarde en Pereira. Este círculo de mujeres, ahí es donde vamos a enseñarle a estas mujeres también mente, cuerpo y emociones, porque esas tres partes son esenciales. Entonces, en este proyecto que estamos haciendo, habemos tres tipos de personas, porque cada una somos tres amigas aliadas y cada una tiene su estructura, sus miedos, su proceso y hacer una unión dentro de nosotras para poder saber esta que me enseña, esta que me da. Y de verdad que para mí hacer un proceso de ir a dar un live, a mí me toca porque mi estructura es más de tener planificado, de venir a tener diapositivas, pero eso me quitaba mucho tiempo. Trabajando con mi amiga Joa, que la amo con todas mis fuerzas, que trabaja emociones, he visto ella cómo viene y cómo trabaja el tema y me ha ido enseñando, pero ella no me lo enseñó, solamente que yo observo la persona que está a mi lado para coger esas herramientas para mí, porque es que el hecho es que muchas veces nos frustramos de ver cómo somos cada una. Yo soy una persona de hacer, yo soy una persona pensante y ella para tomar decisiones, pues ella analiza más que yo. En cambio, yo soy de tomar acción mucho más rápido. Pero que me ha llevado a verla a ella y me encanta porque yo cada vez despierto más y entiendo lo que me está enseñando. Pero si nosotros no estamos de mente abierta y queremos seguir en este mundo de mentiras, donde a todo mundo nos hace y nosotros no hacemos nada sabiendo que nosotros tomamos decisiones, las decisiones de todo lo que usted tome, lo que usted tiene ahora, su pareja, sus logros, todo. Pero no, es que mi pareja esto, porque yo quiero cambiarla. No, es que tú aceptas las cosas tal y como son. Aprendes a mirar esa pareja que te da, que te ofrece. Ahí es donde se forman las buenas relaciones. Entonces, cuando nosotros nos unimos, sigo con ella, ahí es donde voy. Cuando ella empieza su proceso, ella todo lo tiene hacia el futuro, en su cabeza. Yo soy una persona del presente planificadora y yo no veo lo que ella tiene. Si ella no me muestra, yo no soy capaz de trabajar, yo soy muy visual. Yo necesito ver que ella me, es que acá una mesa, bueno, la mesa de qué color, de qué mantela quiere, qué vasos quiere, qué flores quiere. Entonces yo le traigo la idea que ella tiene en su cabeza y se la plasmo y la voy ejecutando. Pero me enseñó que muchas veces yo voy de lo pequeño a lo grande, pero muchas veces también tengo que ir a planificar de lo grande a lo pequeño. O sea, las dos son dos herramientas supremamente súper espectaculares. Entonces ahí es donde, ¿por qué nos frustramos? Entonces, puede que ella diga, yo me frustro porque esta me chancletea, yo tengo que esperar para pensar y tomar buenas decisiones, qué va a pasar en el futuro. Entonces ahí es donde está aquella personita que sale más rápido, que toma decisiones y te está impulsando. Si tú no quieres tener a esa persona que te está impulsando y que te está mandando a la acción y que a ti te frustra, entonces mira lo que hace esta y te está enseñando para que tú lo hagas y no tengas necesidad
de que cada vez que vas a trabajar con alguien te vas a frustrar por esto. Entonces, cuando yo veo lo que ella me enseña, para mí va a ser mucho más fácil y lo voy a integrar y lo voy a amar, porque yo digo, pues madre, esto yo no lo había visto, que lo necesito para mí, necesito ir al futuro a planificar y a mirar qué riesgos van a tener. Pero todo en exceso es malo, todo es neutro. Y como yo me he trabajado tanto, sé que yo lo he hecho y no es fácil. Yo ya tengo, o sea, yo me salgo y porque hoy tengo miedo, pero mañana regreso. O sea, yo no me quedo ahí. Entonces, ese es el devenir de cada una diario. Ese es el día a día de lo que usted hace continuamente y no estar constantemente en ese dele que dele en nuestra imaginación sin lograr los aspectos que queremos, ¿no es cierto? Entonces, todo es en equilibrio. O sea, yo voy, miro, proyecto y traigo. Entonces, la persona que está en el futuro, vaya, mire cómo lo vuelve en detalle y lo logra. Porque tener la dimensión en la cabeza no es fácil. Hay que mirar el detalle para poder, porque si seguimos yendo así a lo loco, pues tampoco. Y si no tenemos nada plasmado, es que yo me quiero ir de viaje, entonces fui y compré un pasaje. Sí, usted llegó allá y se fue sin miedo y puede que la vida la lleve a cosas buenas porque pues se lanzó. Pero ¿qué proyecto tienes allá? ¿Qué estás mirando allá? Todo en equilibrio, pero tampoco sin como muchas veces, ay, no, no voy a vender, ay, no, no voy a, no, eso ya son cosas que también hay que trabajarlas y ir mirando como el paso a paso de cómo está funcionando para ir tomando decisiones, porque tampoco puede ser con el miedo allá. ¿Listo? Entonces, como todos sabemos, el miedo porque limita mis creencias, ¿no es cierto? Entonces mi miedo limita nuestras metas porque nos frena antes de actuar. Entonces nos lleva a evitar riesgos y a posponer decisiones. Ahí es donde está la sobreplanificación para pasar a la acción. Entonces, en resumen, el miedo, aunque es natural, puede ser un obstáculo para el crecimiento personal cuando no es gestionado. Ahí hay que ver cada miedo, cuando tú te conoces, ahí es donde ves cada miedo tuyo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde comprende que es cómo afectan nuestras decisiones y nos da el poder de enfrentarlo, especialmente en la búsqueda de nuestras metas y nuestros sueños. Ahorita les voy a decir que cuando uno se conoce, ahí es donde voy a decir, pues madre, sí, yo no avanzo, es por esto, pero esto es un tema grande donde en mi workshop para aquellas personitas, voy a dejar el link, lo encuentran en el Instagram, en mi perfil, o también ahora voy a dejar en el YouTube, en el Facebook, para que vayan y se unan a mi grupo para estarles dando información. Este workshop, la idea es hacerlo 4 semanas, todos los miércoles, 2 horas para ir el paso a paso y entendamos cómo podemos trascendernos y conocer todo lo que nos limita y no nos deja trascender y lograr en equilibrio todo lo que nos merecemos. Porque hay personas que solamente le trabajan una sola área de la vida. Yo la llamo dimensiones y cada dimensión tiene muchas áreas. Entonces hablemos, por ejemplo, de la vida personal. Hay personitas que no se cuidan con la alimentación, hay personitas que no trabajan el desarrollo personal, hay personitas que no se miran a sí mismas, hay personitas que no trabajan sus emociones. Luego está la calidad de vida. Considero que cada persona, siempre y cuando tenga su comida, tenga su vivienda, tenga su trabajo, tenga sus recursos, tenga con qué pasear, tenga una bonita familia, casado. Entonces hay que mirar esta parte fundamental de agradecerla para poder seguir. Luego están las relaciones, porque las relaciones no solamente son de pareja, sino que son de familia, de amigos, de entorno. Y así sucesivamente sigue la cuestión de la realización, pero la realización también tiene muchas cosas, el éxito, las finanzas, mis proyectos, mis hábitos, cada una es diferente. ¿Cuál estás trabajando? ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué has hecho para eso? ¿Has dado el primer paso? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde debemos de estar gestionando y haciéndonos preguntas, ¿qué es lo que queremos trabajar de nuestra vida personal? ¿Por dónde voy a empezar? Tengo que trabajar el miedo, tengo que trabajar la ira, tengo que trabajar mi victimismo, tengo que trabajar el engaño, tengo que trabajar esa forma de querer saberlo todo y no ir a la acción, tengo que trabajar
esa forma de procrastinar, tengo que trabajar esa forma de no ser vulnerable con los demás y como les estoy hablando, tengo que trabajar el equilibrio y saber enfrentar el conflicto y aprender a decir no. Tengo que dejar de ayudar a tanto a las personas y también tengo que trabajar el perfeccionismo y dejar de que las cosas fluyan y no estar tan pegada en el error porque todos cometemos. Entonces, cada uno de estos aspectos lo tiene cada uno de ustedes. ¿Qué quiero trabajar? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante que tú tienes para hacer en tu vida? Eso lo dice Joe Dispenza. ¿Por qué? Lo más importante en la vida, ¿no es cierto?, es el conocimiento. Pero muchachos, no es el conocimiento de ir a estudiar 5 carreras. Y lo digo yo que tengo 3. Soy contadora, abogada y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y en mi vida anterior, sin tener el conocimiento de otros aspectos importantes de la vida para poder amar mis carreras, querer lo que yo quiero, hacerlo constantemente, levantarme, no con motivación, sino con disciplina, porque es que la motivación se acaba. Entonces esto es lo que yo voy impregnando y lo voy haciendo cada día. Y yo tengo 2 focos dentro de lo mío, es el desarrollo personal y mis profesiones, porque también las ejerzo. A mí me dicen, ¿cómo hace para hacer tanta cosa? ¿Por qué? Porque sé lo que quiero, porque lo tengo planificado. El que no planifique su vida no sabe para dónde va. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos para nosotros, pero si no lo tenemos claro, no lo vamos a conseguir. Tu vida te va a llevar a las decisiones que tomes, con miedo o sin miedo. Si te quedas con miedo, pues nunca lo vas a lograr. Y si se tiras con miedo, pues vas a lograr muchas cosas, pero luego vas a estar cambiando y cambiando porque nunca vas a estar satisfecho con lo que tienes. Entonces, ¿qué dice Joe Dispenza? Si vienes con una, por ejemplo, con una memoria, ¿no es cierto?, llena de una vida amargada, miedosa, aburrida, sin propósito, entonces eso viene de atrás. Pero es que yo no sé qué quiero. Yo sé que cualquier cosa quieres, cualquiera. Es que quiero estudiar inglés y eso es lo que yo quiero. Listo, ¿cómo vas a aprender a estudiar inglés? No creas que estudiar inglés, o sea, te va a llevar ese inglés que estás haciendo, eso es intelecto, no es conocimiento, porque tú llegas a estudiar ese inglés y en el momento lo vas a adquirir, pero luego no te va a llenar. Cuando tú ya dices por qué quieres ese inglés, para qué lo necesitas, para qué lo quieres, entonces ahí es donde vamos. Por ejemplo, yo soy contadora. Anteriormente, cuando yo no entendía qué era el conocimiento, yo qué hacía con la cuestión de contadora. Cuando tenía conflictos, porque cuando me criticaban mi trabajo y me decían que lo estaba haciendo mal, mi reacción era ese miedo de que fueran y dañaran mi reputación, porque yo tengo que ser excelente y no puedo cometer errores. Entonces, ese miedo siempre lo que hacía era que yo todo lo tiraba, ¿no es cierto? Todo lo lanzaba y me iba y huía. O también me enfrentaba como hablé al principio. Entonces, luego entré a estudiar seguridad y salud en el trabajo porque yo quería quitar la contaduría porque eso me generaba mucho ruido y la gente no era agradecida porque yo me mataba que las cosas les marcharan al pie de la letra. Y así sucesivamente hasta que llegó el derecho. ¿Qué pasa con el derecho? Yo traigo de mi vida antepasada, yo perdí 7º por español y 8º casi lo pierdo porque a mí no me gustaba supuestamente redactar porque hubo una profesora que me puso a resumir un libro, pero me infundía mucho miedo. Entonces, ¿yo qué hice en esa época cuando era niña? Me acuerdo que yo huí de esa situación. ¿Por qué? Porque como yo soy perfeccionista y allá nadie me felicitaba, lo estás haciendo bien, yo me fui para los números y allá no hay errores, hay perfección. Me volví la mejor en números. Yo era la mejor en física, yo era la mejor en álgebra. Entonces ahí sí me felicitaban, entonces me volví la mejor ahí. Entonces, ¿qué hice yo con ese miedo que traía de atrás? Empecé a decirme a mí misma, no soy buena para redactar, yo no soy buena
para analizar, yo soy buena para esto. Entonces yo quería estudiar derecho, pero eso me generaba ruido porque traía ese miedo constante de que no era capaz. Cuando yo ya empecé a estudiar intelectualmente, porque eso es intelecto, igual también necesito el conocimiento, porque si quiero ser una buena abogada, pues tengo que estudiar, porque si yo salgo de la universidad, no hago la acción, no estudio y no comprendo y no amo mi carrera, pues cómo vamos a lograr lo que queremos, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene algo de mi pasado, empecé a mirar esos aspectos míos y a trabajarlos y a decir, es que yo puedo, y empecé a mirarme porque yo me comparaba con las demás personas y como yo veía que tenían esa forma de hacer las cosas tan rápido, pero como cada uno de nosotros aprende diferente, porque hay unos que tienen una memorización súper buena porque son capaces, yo no, yo tengo que tener un paso a paso para poder venir a dar estos lives, para poder estudiar, para poder, yo soy de hacer, yo aprendo haciendo, investigando, entonces cada uno tiene una estructura diferente, pero eso no lo sabía, o sea, yo eso no lo comprendía hasta que empecé a estudiarme a mí, a mirar mi estructura y a empezar a cambiar qué cosas necesito para lograr el éxito que yo tanto quiero. Dentro de mis 4 dimensiones, yo las califico. ¿En qué porcentaje estoy en mi vida personal? Si yo me voy y me califico sin empezar un autoconocimiento, sin empezar el desarrollo personal, pues yo ¿qué voy a hacer? Voy a decir, tengo un 10, tengo un 20, ¿no es cierto? Cuando estamos empezando, pues eso va a empezar siempre abajo. Lo mismo cuando tú haces una carrera, lo mismo cuando estás empezando a manejar un carro, lo mismo cuando estás empezando a caminar, pero como todo lo queremos ya, queremos la fama ya, pero todo es un paso a paso y todo tiene su día y todo es perfecto. Ahí es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de todos esos aspectos que nosotros nos tenemos que analizar. Entonces ahí yo empecé a mirar y a decir, pues madre, yo sí puedo. Fui una de las, pues puedo decir que salí con un promedio de 4,5. Para mí fue muy difícil tener la seguridad que tengo ahora, el autoestima que tengo ahora, saber enfrentar los conflictos, saber hablar con las personas cuando algo no lo comparto porque son mis decisiones y mi forma y no estar siempre tratando de tener complaciente al otro. Es como cuando usted quiere algo, entonces si tú quieres algo y necesitas a alguien para que te desempuje, pues bueno, únete, pero apréndelo, tú puedes cambiar ese chip. Entonces, el que está en el futuro y necesita a mí para que le lleve la acción y el paso a paso, mira cómo lo hago, como yo aprendí de mi amiga Joana. Estoy viendo que ella va del futuro, analiza todo y lo hace macro, más bien voy y lo hago a grande y luego vengo y lo hago pequeño, pero yo voy de pasito y luego llego allá y puede que allá nunca tuve la prevención de que me faltó esto, me faltó lo otro, entonces son cosas muy buenas, entonces eso lo he amado dentro del proceso que he venido trabajando con ella. Sé que a veces nos frustramos, sé que a veces hay que decirle vamos, porque si ella me quiere impregnar, muchas veces algo que sea su miedo, pues yo no me voy a dejar porque yo ya estoy trabajada y yo ya soy positiva porque sé que yo creo mi realidad, yo manifiesto y por eso mi diario se llama Crea tu realidad. Entonces, eso lo creo yo y si tú vas a estar pensando negativamente, pues esa realidad es la que vas a crear. Ese es mi proceso y lo he trabajado muchísimo para salir de esa carencia que nos enseñaron. No es fácil, es un paso a paso, poco a poco lo he ido construyendo. Entonces, así es lo que yo digo, hay que estudiar, mirarlo, observarlo, mirar esas redes neuronales que tenemos cada uno y de entender el otro que me muestra para poder aprenderlo, no de estar juzgando el otro, porque el otro puede que te esté haciendo daño. Algo muy importante que he escuchado a un chico en estos días referente a lo que él habla. Él decía, por ejemplo, de que él se unió con un amigo y formaron un proyecto los dos. Empezaron los dos juntos, ¿no es cierto? Empezaron a surgir, pero el amigo se fue quedando y él impulsado, yendo a tener conocimiento, a andar con saben, y empezó a cambiar su mentalidad, pero el otro chico se quedó en el barrio, con las mismas personas que no quieren proyectar, no quieren surgir, por lo menos que uno tenga una persona que lo siga, que se alinea a uno, pero una persona que es terca,
que es ignorante y que no se deja ayudar, pues entonces ¿cómo está uno con una persona así alineada, no es cierto? Entonces ahí es donde tú empiezas a mirar esa persona que te brinda y cómo puedes surgir con esa persona. Entonces, ahí tú cuando vas teniendo ese conocimiento, tú lo vas guiando de una mejor manera. O sea, es como cuando se dice la mujer hace el hombre, porque tú ya aprendes a guiar a la persona de una manera diferente, a poner esos límites diferentes, a no estar reprochándole y haciéndole ver las cosas que tú quieres que él cambie, ¿no? Porque es que la decisión es de esa persona. Ahí es donde tenemos que aceptar aspectos de nosotros, es como cambiar a la mamá, o sea, la mamá no se cambia, la mamá es la mamá y ella hizo lo mejor que pudo con nosotros. Y si nosotros nos sanamos a la mamá y al papá, vamos a tener muchas cosas en el futuro o en nuestras decisiones que queremos para el día a día que se frustren, porque eso es algo supremamente importante. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajarnos, a mirar esas partes fundamentales que me hacen falta. ¿Cómo? Bueno, es que yo tengo miedo, entonces tengo que comprar libros para trabajar el miedo. Bueno, pero es que este es el conocimiento y este es el intelecto, porque es que yo quiero ser muy buena abogada, pero tengo miedo de lanzarme, de coger clientes, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajar el miedo para lograr ser una buena abogada, pero de una manera que cuando ya tienes conocimiento, ya tú vas a ver la vida diferente. Entonces, vamos a hablar de cada una de las personalidades, cuál es el miedo, y eso es lo que voy a enseñarte en el workshop. Este tema es muy amplio, acá solamente te voy a dar como un pedacito. Entonces, hablemos de las personas perfeccionistas. ¿Por qué no logran lo que quieren? ¿No es cierto? Entonces, la perfeccionista, ¿de qué tiene miedo? Tiene miedo de cometer errores, que puedan sentirse imperfecto, inadecuado. O sea, si esa persona está haciendo un trabajo como yo y si la persona, yo cometí un error, para mí es frustrante porque no puse cuidado, pero de los errores se aprenden y eso es lo que yo cada día entiendo. Yo me lanzo, hoy formé esto que Joana me enseñó haciéndolo de una manera diferente y de verdad que me fluye, me sale más fácil y no tengo que estar leyendo. Y así sucesivamente, o sea, es un cambio que yo vi y yo lo transformo, o sea, inmediatamente hago clip. Entonces, esos clips son los que tengo que ver. Eso me lleva a ser, o sea, lo hablo de mí porque yo soy perfeccionista, entonces esto me lleva a ser crítico, me llevaba a ser muy, muy, ¿cómo se dice? Rígida, seria, no disfrutaba de la vida, a todo le veía complique, o sea, ay, ¿usted por qué se puso esa ropa? Ay, tápese, o sea, es una cosa terrible de uno, vea, ¿dónde está esa ropa? Vea dónde está tirado, mire esos zapatos, o sea, cosas insignificantes de la vida, de que uno le da más trascendencia a tener que vivir la vida como es, o sea, vivir la vida simple, o sea, hay cosas de cosas, hay que saber hasta qué punto son sus valores, pero hay cosas insignificantes que le damos mucha trascendencia. Esa era yo. También lo que puede paralizar a una persona perfeccionista es esa búsqueda de sus metástasis por no cumplir sus altos estándares. O sea, cuando yo hago algo, por ejemplo, yo hacía una tutela, ¿no es cierto? Me costó mucho venir a aprender ese paso a paso, a construirla de la mejor manera, que no me gestione el ruido de la parálisis. Entonces yo llegué en el momento de decir esto, porque uno empieza a darle vueltas. ¿Y cómo la hago? ¿Y cómo la estructuro? No, yo ya empiezo a hacerlo. O sea, yo llego, algo que también he trabajado mucho es el TDAH, porque hay muchas veces que no nos concentramos y no llevamos las cosas arriba, a donde queremos llevarla. Entonces, estuve mirando el TDAH. El TDAH es aquellas personitas que se les dificulta la concentración. Y yo decía, es que yo muchas veces no me concentro y lo puedo decir porque cuando llega alguien yo hablo o hago 5 cosas a la vez, pero entonces cuando estuve mirando esto, resulta que existen también las personas hiperactivas. Entonces, yo soy una persona hiperactiva, pero yo tengo mis metas claras, o sea, yo vuelvo y me siento y sé qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, así sucesivamente voy marcando esos pasos para lograr sin necesidad de paralizarme, sino que yo digo, voy a empezar y empiezo a ver de que la voy a terminar y no me estoy parando. Si en esa llega una persona a charlarme, entonces yo ya por la tarde digo, no me rindió,
pero yo ya tengo algo adelantado, o sea, me tocó trabajar miles de cosas porque soy administrativa, entonces me daba mucho látigo por eso. Entonces, así sucesivamente nosotros vamos trabajando esas partes de nosotros donde yo sé que si no alcancé, tengo la meta clara y voy haciendo lo urgente y luego lo importante. Así sean 5 cosas, yo digo, trabajé porque desde que me levanto hasta que llego, pero yo no. O sea, las personas perfeccionistas son de altos estándares y entre más haga, más quieren hacer. Listo. Ahora el ayudador. Temen a no ser amados o queridos. Esto los puede llevar a desviar su energía hacia los demás, dejando de lado sus propias metas. Este tipo de personalidad todo lo da, son personas supremamente ayudadoras. Es más, a veces las personas que no se dejan ayudar las ven como intrometidas, que se meten en más de lo que no tienen que dar, ¿no es cierto? Porque las personas que no reciben ayuda, entonces este sí es muy metiche, este que le importa, así las ven. Pero esas personas son tan dadas y tan prestas de colaborar y ayudarle a las personas y de dejar sus metas atrás porque ellos solamente quieren complacer a los demás, porque su necesidad de aprobación puede hacerles sentir de lograr sus objetivos, porque si ellos no ayudan al otro, para ellos es ser egoístas. Entonces ahí es donde tenemos que entender por qué las personas que ayudan tanto muchas veces las ven como entrometidas. No, lo que pasa es que a ellas les nace ayudar. Cuando tú te dejas, y eso lo ve más que todas las personas que no se dejan ayudar. Entonces los ayudadores tienen que aprender a pensar más en ellos que en los demás. Ahorita hablemos del exitoso. Esa personita que es exitosa, dentro de mis dimensiones, que ahí es donde quiero resaltar cada una de estas. Si vamos a ver el ayudador, ¿dónde se encuentra? El ayudador se encuentra en el foco de las relaciones, no está trabajando en ella. Su calidad de vida puede que esté bien, pero no está más para ella, sino para los demás. Entonces ahí es donde empezamos a equilibrar las relaciones. Y en la realización, ¿qué está haciendo? Nada, porque para ella no está haciendo nada. Ahorita el triunfador solamente está en la realización, no piensan los demás, solamente es, para ellos es la meta, el logro de tener a su familia bien, que tengan buen dinero, de apariencias, de cosas superficiales, de estatus. Son personas supremamente buenísimas, logran sus metas, es espectacular. Este tipo de personas no llevan el detalle, van por la meta propuesta y tienen algo de una perfección, pero ellos tratan, porque es que ellos son competitivos y tienen que demostrarle a las personas que son muy buenas en lo que están haciendo. Pero ¿cuál es su miedo? Teme al fracaso. O sea, si van a empezar algo, ¿será que sí me funciona? ¿Será que no me funciona? Entonces ahí es donde se paralizan a no ser vistos como exitosos. Esta obsesión por el éxito externo puede hacer que la triunfadora, la exitosa, segregue proyectos en lo que no se sienta seguro de ganar. Entonces limita ese potencial auténtico por el miedo al que dirán si lo logra lo propuesto. Vivan mucho por el que dirán. Este tipo de personalidad es lo que hablen de ellos. Si van y dicen, usted está haciendo esto mal, o sea, es una cosa frustrante. Entonces, cuando esta persona aprende a decir, es que yo no necesito aprobación de nadie y mis logros yo los voy a hacer sola, y resulta que si a mí me aplaudieron, no necesito aplauso de nadie, sino de mí misma, de yo que estoy logrando. Ahí es donde tiene que aprender a trabajar el ser, porque es que no solamente son los bienes materiales, hay muchas cosas más importantes, está el ser, están las relaciones, son muy artificiales con las relaciones, se tienen que relacionar solamente con, o sea, ahí es donde vamos, de lo que hablaba de los chicos anteriores. El otro chico se quedó en la pobreza, en el barrio, y no quiso ir mucho más allá, ¿no es cierto? El otro sí fue trascendiendo y fue estudiando y fue escalando su mentalidad. Este tipo de personalidad, pues puede lograr sus proyectos, pero cuando lleguen allá, ¿qué? Los van a sostener, luego van a tener cualquier conflicto porque van a encontrar personas que van a criticarla, entonces van a huir y van a decir, no, yo no estoy acá, yo mejor voy a ir a hacer otra cosa. Y así sucesivamente se la van a pasar, porque se la van a pasar es buscando logros y de querer, no, ya lo logré, chao. Con sus parejas, con las personas, con sus hijos, todo es superficial, porque lo único que buscan es el amor. O sea, lo único que buscan es no el amor, sino como lograr que esta persona, yo como lo hago que mejore y que logre esas metas que yo he hecho. O sea, quieren mejorar a las personas. Entonces ahí es donde vamos, las personas exitosas tienen que trabajar
de salir del entorno y de dejar de buscar el estatus y fuera de eso, esa forma de que lo estén felicitando y de esa autoimagen que quieren de que le vean siempre que esté por encima de los estándares. Ahí empiezas a nivelar qué te falta en tu vida personal para poder lograr ese equilibrio y no solamente el éxito. Eso es lo que vamos a ver en el workshop. ¿Por qué yo no soy capaz de equilibrar mis 4 dimensiones de la vida? ¿Dónde estoy enfocada? Acá es donde yo empiezo a conocerme, a mirar por qué no logro, por qué tengo miedo, porque todos tenemos miedos diferentes. Hablemos de aquellas personitas que son los sensibles. Este tipo de personalidad teme, no tiene una identidad o ser irrevelante. Este miedo puede hacer que el tipo 4 se pierda en su mundo interior, transmitiendo que su metástasis no cenan suficientemente y que su contribución no sea valorada. El tipo de personalidad que son los sensibles, he trabajado con este tipo de personalidad, sé los dones que tienen tan espectaculares. O sea, ahí es donde vamos que cada uno de nosotros tienen dones maravillosos, dones que, mejor dicho, mi don es hacer 100 cosas a la vez. Es algo que va conmigo. A mí me dicen, ¿usted cómo hace tantas cosas? Porque es que yo todo lo tengo planificado. Yo sé para dónde voy. Entonces, cuando yo tengo mis metas claras y soy organizada, y eso es una de las cosas que está dentro de mí, para mí es mucho más fácil. Hablemos de este tipo de personalidad. Este tipo de personalidad son los ingeniosos, los creativos, los que hacen cosas lindas, los que dibujan, pero su forma de ver las cosas, de su victimismo, de que miran más a la afuera, de que el otro hace más que ellos, de su comparación, de estar siempre con su victimismo, con su miedo, de también a veces querer agradarle al otro. Entonces hace que esto se paralice, porque si él se está comparando, no va a poder lograr lo que tanto tiene dentro. Muchas veces este tipo de personalidad tiene el hecho de que no cumple metas es porque tienen una irresponsabilidad donde no cumplen con ese objetivo porque lo dejan a medias, pero ese don que tienen es buenísimo, tienen un don de inteligencia, una capacidad de crear, una capacidad, cuando todos empezamos a mirar eso lo podemos trascender, ahí es donde empezamos a quitar ese miedo de mirarme a mí, de decir, pero ¿por qué? Yo a toda hora quiero es que me vean de que yo soy, entonces esa emoción que tiene dentro tiene que empezar a mirarla para irla trascendiendo. Ahorita hablemos de el eneatipo 5. El eneatipo 5 es el intelectual. ¿Cuál es el miedo del intelectual? Este tipo de personalidad, he trabajado mucho con ellas. Creo que es una persona muy parecida a mí. Solo que la diferencia es que él es mental y yo soy instintiva. Yo voy al hacer y él se queda en el análisis. Pero el miedo mío es la perfección y el miedo de ellos es esa competencia que tienen con el intelecto. O sea, ellos para poder lograr la meta que quieren tienen que racionalizar todo, o sea, lo tienen que estudiar y entenderlo para poder ir a la acción. Si ellos, y de igual manera, se quedan haciendo y estudiando y no van mucho más allá. Entonces, ¿qué pasa? Temen la incapacidad o la competencia. Para ellos la posibilidad de no saberlo todo sobre un tema antes de actuar es muy complicado. Eso es bueno, pero nada es bueno, nada es malo, ¿no es cierto? Porque el intelecto y la forma que tiene esta persona de entender y analizar todo es excelente, pero la necesidad de saberlo todo para poder lanzarse a la vida hace que no tengan buenas relaciones y no trabajen sus emociones, porque para ellos es encerrarse en ellos mismos. Eso se pueden decir que son las personas nerds que no se relacionan en el ámbito de relacionarse con las personas y enfrentar eso hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos no saber sobre todo, o sea, todo antes de actuar puede ser aterradora, haciendo que se queden atrapados en la preparación y retrasen la acción. Ahorita el leal. El leal, hablemos del leal. El leal es esa personalidad, ¿no es cierto? Son unas personalidades
espectaculares, son muy buenos amigos, son trabajadores, son responsables, pero cuando ellos quieren ir a dar un paso a lo que quieren, tienen un miedo porque tienen que tener seguridad para poder dar ese paso. Entonces, le temen a lo desconocido y no tener seguridad de tener. Este miedo puede paralizarlos o hacer que no haya una excesiva aprobación antes de avanzar. ¿Por qué? Porque esta persona cada vez que va a dar un paso tiene que preguntarle a muchas personas para poder saber si eso sí está bien hecho o no. Buscan aprobación de las personas, ¿sí? Entonces esto puede hacer que duden de sus decisiones y eviten riesgos necesarios para lograr su metástasis. Eso, ¿qué pasa? Muchas veces dentro de la personalidad que yo he visto, de esta personalidad, se van mucho al futuro, se quedan proyectando todo allá, muy buenos, excelentes para mirar los futuros problemas, pero la idea es traerlos y mirar cómo solucionarlos. Y no todo es seguridad en la vida. Tercero, sigamos con, sigamos con el entusiasta. El eneatipo 7. Este teme al dolor y a perder su libertad. Los entusiastas pueden evitar comprometerse con lo largo del plazo por miedo a perder otras oportunidades y quedarse atrapados en algo que no les satisface inmediatamente. Este tipo de personalidad son personalidades que cambian constantemente de lo que quieren hacer. Entonces, hoy son abogados, mañana son contadores. ¿Por qué? Porque se cansan en un solo sitio, no son capaces de sostener eso que tanto buscan, o sea, cambian constantemente porque huyen del dolor y se cansan constantemente en las relaciones. Son las personalidades que más relaciones, más hijos tienen, porque ellos buscan esa satisfacción de sanar ese dolor constante. Entonces, este tipo de personalidad nunca va a estar en un solo sitio, ni nunca va a tener una pareja constante porque se va a cansar siempre, porque está buscando placer. Hasta que no sepan manejar el dolor, el sufrimiento para poder lograr sus metas, van a seguir procrastinando y nunca van a lograr estar en un solo sitio, sino que tienen muchas ideas, son personas muy buenas creando, son buenos para lo que se metan, pero nunca van a estar en un solo sitio, sino que van a estar pasando y pasando. Ahorita hablemos de el líder y me falta el conciliador para darle terminación a lives. Hablemos del líder. El líder es una personalidad que tiene mucho conflicto en las relaciones. Este tipo de personalidad es una personalidad que logra todo lo que quiere porque no tiene miedo. Pero ¿qué pasa con esta persona? Si nosotros tenemos y logramos lo que queremos y no tenemos buenas relaciones, entonces, ¿qué va a pasar? Si no trabajamos nosotros para poder tener dentro de nosotros, ¿cómo vamos a trabajar para tener buenas relaciones? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, temen a la vulnerabilidad y a la traición. A veces este miedo a mostrar cualquier quiebra, o sea, como ese control de la acción, ese tipo de personalidad es una persona de carácter fuerte, ¿no es cierto? Y no muestra su vulnerabilidad porque es fuerte, ahí es donde vamos. Cuando yo antes tenía una persona fuerte a un lado, para mí era muy difícil de poner límites porque yo también tengo un ala del conciliador, que eso luego más adelante se explica. Entonces yo huyo también del conflicto. Cuando esta persona viene y me intimida, cómo habla, porque habla fuerte, pero si yo entiendo la estructura, que hay personas de carácter fuerte que son así, que también a pesar de su vulnerabilidad, porque ellos no la tienen, ¿no es cierto? Ellos no la tienen, pero la esconden, ellas la tienen muy dentro, solamente que cuando la puedan dar, ¿no es cierto? Cuando la muestran y los traicionan, entonces vuelven y ponen esa barrera para que no los hieran y no los lastimen. Ahí es donde ellos tienen que aprender a trabajar las relaciones, porque eso hace que no tenga como ese progreso de tener un buen, o sea, viven en conflicto constantemente con las personas, o sea, pelean con todo mundo. Entonces ahí es donde también tenemos que entender por qué a esta persona se le dificulta. O sea, si entendemos la estructura de esta persona, entender
porque ellos hablan así, no, a todas las que me habló muy duro, es que me habló muy fuerte. Entonces ahí es de donde tú aprendes a entender a cada personita cómo tiene su estructura. Si yo soy del detalle y me gusta el paso a paso, entonces el otro va a decir, ¿será que me falta eso? ¿Será que me falta ayudar? Y a mí me da rabia que este dé tanto, que colabore tanto. ¿Y será que a mí me falta ayudar? Entonces, ¿qué me muestra? ¿Qué me enseña? Y por último está el conciliador. Este teme a la confrontación y a la separación de los demás. Este miedo puede llevarlo a evitar cualquier cambio en su vida que pueda la paz, lo que hace posponer sus metástasis personales a favor de mantener la armonía. O sea, este tipo de personalidad es una persona que aguanta todo, o sea, todo. Es una persona, yo creo que esta es la persona que se queda en la vida sin lograr sus logros, sin lograr nada, porque vive a la merced de los demás. O sea, no es capaz de decir no, no es capaz de tomar sus propias decisiones. O sea, una persona con mucho miedo de enfrentar el conflicto, entonces quiere vivir en armonía y no podemos vivir en armonía. Entonces dicen que este tipo de personalidad se queda en la pereza. No es la pereza en el sí de que no quiere hacer nada, porque son personas de hacer también, son personas trabajadoras, pero son personas que necesitan impulso de los demás, porque si ve un conflicto no saben aprender a enfrentarlo. Entonces ahí es donde la vida te pone como, por ejemplo, tengo una pareja que es muy allegada a mí, donde él es un líder, donde él es el que manda, el que decide, el controlador, el que exige, y ella, que es la conciliadora, acepta todo lo que él hace. Ahí hay un equilibrio, porque si los dos fueran fuertes, pues entonces, ¿qué pasaría? Pero él está enseñando a que sea como él, a que tome sus decisiones, a que no se deje. Él está enseñando a que también hay que vivir en armonía, en paz, en amor. Entonces ahí es donde empezamos a mirarnos unos a otros, ¿sí?